Vamos a tomarnos un conjunto que contenga un par de vectores en R2 para preguntarnos cuál es el espacio vectorial generado por estos dos vectores. Así que me voy a tomar dos vectores. Me voy a tomar el vector 2, 3 y también me voy a tomar el vector 4, 6. El segundo vector va a ser el vector 4, 6. Y bueno, si yo me quiero preguntar cuál es el espacio vectorial que está generado por estos dos vectores, entonces lo que se me ocurre pensar es en una combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, voy a poner aquí una combinación lineal de estos dos vectores y voy a ver a dónde puedo llegar. Recuerden que también lo podemos ver como cuáles son todos los vectores que podemos representar con estos dos vectores, con una combinación lineal de estos dos vectores. Así que me voy a tomar una constante 1 que va a multiplicar al primer vector, al vector 2, 3, más una constante 2 que va a multiplicar al segundo vector, es decir, al vector 4, 6. Y bueno, ya tengo una combinación lineal de estos dos vectores. Sin embargo, este segundo vector lo puedo ver como un múltiplo del primer vector. De hecho, este segundo vector es exactamente lo mismo que tomarme dos veces el primer vector. Entonces déjame escribirlo, que multiplica el vector 2, 3 más C2 que multiplica, y este vector lo voy a ver a continuación como dos veces el vector 2, 3. 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6 y estos dos son lo mismo, por lo tanto lo voy a escribir como dos veces el vector 2, 3. Y si sustituyo aquí abajo me va a quedar C2 que multiplica a dos veces el vector 2, 3. Y bueno, si te das cuenta, este de aquí es el doble que el primer vector. Esto es un múltiplo del primer vector. Por lo tanto, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Esto es C1 más dos veces C2, todo esto que multiplica el vector 2, 3. Pero lo interesante de todo esto es que una constante más dos veces otra constante, pues es lo mismo que otra constante. Al final esto es un numerito que no cambia, es una constante. Entonces le puedo llamar C3 que multiplica el vector 2, 3. Y entonces, en este momento estoy obteniendo un resultado muy importante. El resultado es que la combinación lineal de estos dos vectores, del vector 2, 3 y el vector 4, 6, al final me da una sola constante que multiplica a mi vector 2, 3, y de igual manera pude haber hecho esto con un medio de este vector, pero lo importante es que obtuve uno de los dos vectores como un múltiplo del otro vector y por lo tanto obtengo este resultado. Y con esto obtengo que al final una combinación lineal de dos vectores me da de resultado un escalar que multiplica a un solo vector. Y por lo tanto, ¿cómo se ve esto en R2? Bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un escalar que multiplica a un vector, nos da una línea recta. Aquí tengo mi vector 2, 3 y si lo multiplico por cualquier constante, entonces tarde o temprano voy a obtener una recta. Así que vamos a dibujarla. Esta va a ser por aquí también, 2, 3, camino 2, 3 para acá y obtengo esta línea recta. Por lo tanto, estoy diciendo que el espacio vectorial generado por estos dos vectores es esta línea recta. Fíjate muy bien. Desde los primeros videos yo analicé que cuando tenía una constante que multiplicaba un vector, obtenía una línea recta, ¿no es así? Y si esta combinación lineal me da al final una constante que multiplica una línea recta, entonces puedo decir que el espacio vectorial que me dan estos dos vectores, el vector 2, 3 y el vector 4, 6, este conjunto que yo tenía en un principio, me da de resultado esta recta que yo obtengo aquí. Este es mi espacio vectorial generado por estos dos vectores. Y es que al final date cuenta que el vector 4, 6 está sobre la misma recta. Vamos a tomar otro color y vamos a dibujar al vector 4, 6 en su posición estándar. Tengo que caminar 4 a la derecha y después tengo que caminar 6 hacia arriba y obtengo este vector anaranjado que estoy dibujando aquí. Lo que me está diciendo que el vector 2, 3 y el vector 4, 6 son vectores colineales, es decir, existen en una misma recta. Y esto estamos hablando en el plano cartesiano. Y ahora la pregunta es, si están en una línea recta, ¿cómo puedo yo obtener otro vector, supongamos este nuevo vector que voy a dibujar, dado una combinación lineal de estos dos vectores? Y la respuesta es que no hay forma de obtener este otro vector, porque siempre estamos condenados a obtener vectores sobre esta misma línea recta. No podemos separarnos de esta línea recta. Si solo tenemos este conjunto con estos dos vectores, nuestro destino es quedarnos siempre en esta línea recta. Y es justo por eso que cuando nosotros hicimos una combinación lineal con estos dos vectores, al final obtuvimos una constante
constante que multiplicaba a uno de ellos. Y es aquí cuando voy a introducir una definición muy importante que vamos a ver bastante en este video. A estos dos vectores se les conoce como linealmente dependientes. Y linealmente dependiente significa que uno de los vectores de este conjunto se puede representar como una combinación lineal de los otros vectores de este conjunto. O tal vez otra forma de verlo es que estos vectores no nos dan una información nueva o no nos dan una nueva dirección. Al final podemos representar a uno de estos vectores como una combinación lineal de los otros vectores. Y en este caso fue que el vector 4, 6 lo podíamos ver como 2 veces el vector 2, 3. O inclusive lo podemos ver mucho mejor en R3. Si tenemos un vector y otro vector, los cuales no son vectores colineales, entonces lo que nos van a generar es un plano en R3. Tengo este plano en R3. Y si ahora yo me tomo un tercer vector, porque estamos en el espacio, y este vector está encima de este mismo plano, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. No obtenemos una nueva dirección, estamos sobre la misma dirección de este mismo plano. Por lo tanto, seguimos trabajando en 2 dimensiones en lugar de movernos a una tercera dimensión. Esto es lo que pasa porque este tercer vector es un vector linealmente dependiente a los otros dos. Y es que al final este plano que estoy dibujando es el plano que abarcan estos dos vectores, o es el espacio vectorial que están generando estos dos vectores. Esto quiere decir que cualquier vector en este plano lo podemos ver como una combinación lineal de estos dos vectores, y por lo tanto, si este vector de verde está sobre este plano, por lo tanto lo podemos ver como una combinación lineal de estos otros dos vectores que me generaban este plano de amarillo. Y por lo tanto, este vector de verde que estoy dibujando aquí no está aportando nada al espacio vectorial formado por estos dos vectores. Es decir, no está dando una nueva dimensión, ni un nuevo espacio, ni ninguna manera distinta de moverlos, y por lo tanto esto hace que este vector de verde sea linealmente dependiente de estos otros dos vectores, que eran a su vez linealmente independientes porque generaban este plano. Y es que para que estos tres vectores puedan formar algo que no sea un plano, algo parecido a R3 y empiezan a generar cosas distintas, lo que tiene que pasar es que este vector va a tener que romper este plano, romper estas dos dimensiones y moverse en una nueva dirección. Y si este vector está rompiendo este plano, entonces quiere decir que está afuera de este plano. Y si está afuera de este plano, entonces está fuera de cualquier combinación lineal de estos dos vectores porque me está generando cosas nuevas. Estoy diciendo que estos tres vectores son linealmente independientes, así que déjame dibujarte un par de ejemplos más. Vamos a tomarnos al vector 2, 3 y vamos a tomarnos también al vector 7, 2 y también me voy a tomar el tercer vector, el cual va a ser el 9, 5. Tengo un conjunto de 3 vectores. Y bueno, lo que quiero saber es si este conjunto de estos 3 vectores es linealmente dependiente o es linealmente independiente. Y bueno, lo primero que podemos ver es que ninguno de estos es múltiplo del otro. Si yo multiplico 2 veces por el vector 1 por el vector 2, nunca me da el vector 3 ni nada así. Sin embargo, si hacemos un poco más de análisis, nos vamos a dar cuenta que el vector 1 más el vector 2 es el vector 3. Y por lo tanto, estoy diciendo que el vector 3 lo podemos representar como una combinación lineal del vector 1 y del vector 2. Por lo tanto, podré decir que este conjunto es un conjunto linealmente dependiente, porque encontré que el tercer vector lo puedo escribir como una combinación lineal de estos dos vectores. A ver, vamos a verlo con más calma en el plano cartesiano. Estoy aquí trabajando en R2 y me voy a dibujar el primer vector. Mi primer vector era el vector 2, 3 y después voy a dibujar también mi segundo vector para ver si así podemos entender mejor lo que se refiere linealmente dependiente y linealmente independiente como definición. El vector 2, 3 es este de aquí, este es mi vector 1 y después tengo el vector 7, 2. Hay que caminar 7 a la derecha y estoy más o menos por acá y 2 hacia arriba, estoy en este punto de aquí, por lo tanto este es mi vector que estoy representando con el 7, 2, este es mi vector 2. Y ahora quiero que te des cuenta que estos dos vectores, como si son linealmente independientes, entonces su espacio generado por estos dos, su espacio vectorial generado por V1 y por V2, es todo R2, es todo el plano cartesiano. Es decir, que cualquier punto en el plano cartesiano lo podemos ver como una combinación lineal de estos dos vectores.
Cualquier vector que yo me tome y que esté viviendo en R2 lo puedo ver como una combinación lineal de estos dos vectores, así que déjame dibujarte el tercer vector. El tercer vector va a ser este de azul, que es el vector 9, 5. Y este vector 9, 5 está viviendo en R2. Y si está viviendo en R2, por lo tanto, estoy diciendo que lo podemos ver como una combinación lineal tanto de V1 como de V2. Por el simple hecho de vivir en R2, y si nosotros tenemos que el espacio vectorial generado por V1 y por V2 es R2, entonces como este vive en R2, no hay de otra. Se puede ver como una combinación lineal de V1 y de V2, y por lo tanto estamos diciendo que el vector 3 es linealmente dependiente del vector 1 y el vector 2. Así que vamos a ver otro ejemplo para que siga asentando mejor el conocimiento. Me voy a tomar en esta ocasión al vector 7, 0, al cual voy a llamar mi vector 1. Me voy a tomar el siguiente vector, el vector 0, menos 1. Este va a ser mi vector 2. Y bueno, tal vez vaya a ser un poco obvio lo que voy a decir, pero bueno, lo que quiero ver es si este conjunto de vectores, el 7, 0 y el 0, menos 1, es un conjunto linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, pues voy a tomar una constante 1 que va a multiplicar al vector 1 y voy a ver si puedo generar el vector 2. Lo único que estoy utilizando es la definición de linealmente dependiente o linealmente independiente. Si son linealmente independientes, entonces no va a existir una combinación lineal que me dé el otro vector. Así que pongo C1 por el primer vector, que es el vector 7, 0, y date cuenta que la segunda componente es 0. Así que cualquier cosa que multiplique por 0 nunca me va a dar menos 1. Esto quiere decir que el segundo vector nunca lo voy a poder ver como el primer vector multiplicado por un escalar. Y de igual manera para el segundo vector, cuando yo lo multiplique por una constante, en la primer componente nunca me va a quedar nada distinto de 0, por lo tanto nunca voy a obtener el 7 y por lo tanto se puede decir que el segundo vector multiplicado por un escalar nunca se va a parecer al primer vector. Y bueno, vamos a dibujarlos para ver cómo se ven dos vectores linealmente independientes. Tengo este vector y si te das cuenta, estos dos vectores generan todo el plano cartesiano. El espacio vectorial que generan estos dos vectores es todo el plano cartesiano, así que déjame ponerlo. El espacio vectorial que genera V1 y V2 es igual a todo R2, a todo el plano cartesiano. Pues son vectores linealmente independientes y aquí no puse que generaban estos tres vectores, así que déjame escribirlo. El espacio vectorial generado tanto por V1 como por V2 como por V3, por los tres vectores, ¿quién va a ser? Bueno, si V1 y V2 generaban todo el plano cartesiano, entonces estos tres vectores también van a generar el plano cartesiano, porque al final, aunque tenemos uno que es combinación lineal de los otros dos, es decir, era la suma del primer vector más el segundo vector, aquí está, aunque tengamos estos tres, si dos me generaban todo el plano cartesiano, pues además me generan al vector 3 y por lo tanto me siguen generando estos tres vectores todo el plano cartesiano, o dicho de otra manera, todo R2. Y es que al final aquí estoy dando tres vectores y estoy dando un poco más de información para que me generen R2. Sin embargo, este vector 3 sería como completamente redundante ponerlo, porque al final con V1 y con V2, solamente con estos dos vectores generábamos R2. El espacio vectorial generado por V1 y por V2 es la versión simplificada del espacio vectorial generado por V1, V2 y V3. Es como la forma óptima de verlo. Es como cuando tenemos un problema con más datos que los datos que necesitamos. Por lo tanto, bueno, esta información es redundante y voy a ver un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo me lo voy a tomar en R3 para que veamos y acabemos este video. Vamos a tomarnos vectores con tres componentes porque estamos pensando en vectores en R3 y me voy a tomar los siguientes vectores. Me voy a tomar el vector 2, 0, 0, este va a ser mi primer vector, 2, 0, 0. Me voy a tomar como segundo vector el 0, 1, 0. Vamos a tomarnos el 0, 1, 0 y como tercer vector el 0, 0, 7. El 007, como si fuera agente secreto. Y bueno, ya que tengo esos tres vectores, ahora la pregunta es la siguiente. ¿El conjunto de estos tres vectores es un conjunto de vectores linealmente independientes o linealmente dependientes?
Y bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque si yo veo estos vectores y me fijo en el tercer vector, entonces me voy a dar cuenta que el vector 1 y el vector 2, con cualquier combinación lineal que tenga, nunca me va a dar en su tercer componente 7, porque al final date cuenta que cuando yo multiplico una constante por 0 y después otra constante por 0, nunca me van a dar 7. De igual manera, si tomo estos dos, nunca me van a dar en su segunda componente 1, y si tomo estos dos, nunca me van a dar en su primer componente 2, lo que quiere decir que este es un conjunto de vectores linealmente independientes. Y son linealmente independientes en R3. Recuerda que esto quiere decir que entonces ninguno de estos vectores lo puedo ver como combinación lineal de los otros dos. Y entonces, ¿cómo se verían esos tres vectores gráficamente? Si yo estuviera en esta ocasión no en el plano sino en R3, este podría ser mi primer vector, mi vector 2, 0, 0 en el eje de las X. Este de aquí voy a suponer que es mi segundo vector en el eje de las Y. Y este va a ser mi tercer vector en el eje de las Z, mi vector 0, 0, 7. Y si te das cuenta, acabo de generar a todo R3, o dicho de otra manera, estoy moviéndome en tres dimensiones con estos vectores, lo que quiere decir que el espacio vectorial generado por estos tres vectores me va a dar todo R3. El espacio vectorial generado por el conjunto de estos tres vectores es todo R3. Y bueno, espero que hasta aquí me hayas entendido bien, porque en el siguiente video lo que quiero ver es una definición más formal de lo que es linealmente independiente y linealmente dependiente, y además quiero trabajar contigo muchos más ejemplos de todo esto.